Bueno, con esta descripción del Fondo Monetario Internacional, yo sé que nos hemos quedado cortos y cuando dialogo con Amaury Chamorro, él me va a dar una caracterización mucho más profunda de esta institución financiera que prácticamente es la razón por la cual está el pueblo de Ecuador en las calles. Amaury, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por el espacio y un gustazo estar aquí contigo. Sí, realmente el pueblo ecuatoriano sale en las calles por la implementación nuevamente de un modelo fallido, ¿no? El FMI ha intentado a lo largo de las últimas décadas en América Latina implementar un modelo económico que no es viable para el continente y que acaba pasando el costo de ese modelo económico, de ese superendeudamiento de las naciones a los pueblos, y estos pueblos pagan en cuanto al sistema bancario internacional, en cuanto a las empresas privadas y las grandes familias oligarcas de los países se enriquece cada vez más. Es una forma de ahorcar. Yo diría que el FMI es una especie de la válvula de oxígeno de los países, ¿no? O sea, ¿y qué pasó en el progresismo latinoamericano? ¿Pero quién respira con esa válvula de oxígeno? No, es que el progresismo en América Latina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, en la época del presidente Lula, Argentina, pudieron crear su capacidad de oxígeno. O sea, ellos mismos conseguían respirar, alimentar sus economías, crecer, buscar otras fuentes de financiamiento que no eran específicamente el FMI. Entonces, esta vuelta a la derecha de manera forzada, ¿no? Porque recordemos que no es un proceso democrático normal. La victoria de Bolsonaro no es algo normal. Lo que está ocurriendo en el Ecuador también no está dentro del marco del Estado de Derecho. Entonces, ese atropello jurídico para que la derecha vuelva a las presidencias de las repúblicas tiene como objetivo general implementar el modelo neoliberal. ¿Y eso qué quiere decir? Que el FMI se transforma en la principal fuente de financiamiento de los países. No obstante, también te aplica un modelo económico que no te permite el desarrollo, que siempre te va a mantener en la dependencia de quién te provee ese oxígeno. ¿Quién? Los Estados Unidos. Ahora bien, todo eso que me acabas de describir es inversamente proporcional al discurso del presidente Lenín Moreno a la hora de aplicar este paquetazo. ¿Cómo se entiende? Porque Lenín Moreno, así como todos los presidentes, crean un relato, ¿no? Un relato para justificar sus medidas económicas. Entonces, al igual que Brasil, al igual que Argentina, al igual que Ecuador, se justifica primero. Hay una gran persecución a la izquierda de esos países porque los acusan de corruptos, ¿no? Entonces las empresas de comunicación juzgan, condenan a las personas, los jueces, el sistema judicial apenas firma la sentencia ya hecha en los noticieros y a raíz de eso dicen quebraron el país. Entonces lo primero es la persecución porque han quebrado el país. Se interpretó por la voz de Macri como la pesada herencia. Claro, la pesada herencia. Y bueno, es más, los titulares que dan los presidentes es igual en Argentina, en Brasil, en Ecuador, Lenín Moreno. O sea, es copiado y pegado, es una receta burdamente copiada. Entonces, que tiene un denominador común, el FMI. No solo el FMI, porque el FMI es un instrumento. Es un instrumento ¿de quién? De los Estados Unidos y de Europa. Es un instrumento financiero, es un sistema que te permite y te obliga, más que permite, te obliga a actuar dentro de los moldes de las políticas económicas que ellos creen que es mejor para los pueblos, porque en realidad ellos saben que no es mejor, pero te mantienen en la dependencia. Una de las primeras medidas del presidente Correa al llegar a la presidencia de la República fue expulsar el Banco Mundial del Ecuador. Fue prácticamente no desarrollar al país, no hacer la inversión pública necesaria para sacar al Ecuador del subdesarrollo con esos métodos de financiamiento que al final quien paga las cuentas es el pueblo ecuatoriano a un costo demasiado elevado. Entonces, como te estaba comentando antes, ¿qué es lo que hace el FMI? El relato es, son corruptos, los perseguimos, los encarcelamos, quebraron el país. Por eso nosotros tenemos que buscar un auxilio. Gracias a Estados Unidos por ayudarnos tanto, gracias FMI, y llega el FMI y le pasa la factura al pueblo. El Ecuador no necesitaba de este endeudamiento de 10.000 millones de dólares, que es casi el 10% del PIB del país, al igual que Argentina, que se endeudó en 57.000 millones de dólares con el FMI. Te voy a repreguntar algo que le estaba preguntando también a Fernando, y como conocedor que eres de la realidad ecuatoriana, me voy a permitir volver a hacerlo. ¿Cómo dejó Rafael Correa el Ecuador tan mal para merecer este salvamento del FMI? El presidente Rafael Correa debería ganar el Premio Nobel de Economía. El 2016 el Ecuador al mismo tiempo tuvo el peor terremoto de la historia del país que costó 3 puntos del PIB. El más grande volcán activo del planeta, que es el Cotopaxi, entró en erupción. Nosotros tuvimos la baja del precio del barril de petróleo de $120 a $10.
la supervaloración del dólar a nivel mundial. Acordemos que el Ecuador tiene una economía dolarizada. No es vinculado la moneda local con el dólar. No existe la moneda local. Se mató al sucre, que era la moneda del Ecuador. Entonces, perdimos competitividad. ¿Cómo puede ser que dentro de esas condiciones, en un solo año, igual el presidente Correa entregue a Lenín Moreno un país que al año siguiente ya comienza a crecer nuevamente? Prácticamente se cerraron las cuentas en cero y entregando 11 hidroeléctricas construidas en el país. Sin embargo, Amaury, ha calado en la mentalidad de ciertos sectores de la población ese discurso de que el país quedó completamente endeudado a la salida de Rafael Correa. ¿Gracias a qué ha calado ese discurso? Las empresas de comunicación. Las empresas de comunicación son los perros guardianes de esas oligarquías que en este momento quieren quebrar al Ecuador. O sea, los medios de comunicación mienten. Ellos o mienten, o omiten, o descontextualizan la información. Por ejemplo, los titulares en este momento hablan de la violencia correísta. Por favor, hay videos de militares invadiendo las casas de las personas, agrediendo a las personas en las casas. Tenemos ya un muerto, decenas de personas detenidas, miles de heridos. O sea, no puede ser que se justifique la violencia sobre ese aspecto. Entonces, los medios de comunicación lo que ellos hacen es crear matrices, crear sensaciones. La gente cree que está inmersa en un país quebrado, corrupto, que no tiene futuro. Entonces, ¿Qué sentido tiene el estado de excepción? El sentido tiene estado de excepción de darle absoluta libertad a que las fuerzas de seguridad puedan actuar de manera brutal en contra de la ciudadanía, que los medios de comunicación pueden decir lo que les dé la gana y que no sean fiscalizados. Y también una otra cosa muy importante, recordemos, el Parlamento ecuatoriano está cerrado. La Asamblea Nacional Ecuatoriana está cerrada. Es uno de los primeros actos cuando hay una dictadura militar, es cerrar el Parlamento. El Parlamento se cierra por decisión de su presidente. No que el presidente ordenó, pero son del mismo partido. Y hasta ahora hay una presión ya de diversas bancadas, no apenas la correísta, pidiendo la apertura de la Asamblea porque tienen que discutir, por ejemplo, el estado de excepción, que es inconstitucional. ¿Mera casualidad que esté cerrado el Parlamento ecuatoriano en este minuto o forma parte de un plan meticulosamente previsto? Es parte del mecanismo. Lenín Moreno no está haciendo nada de manera improvisada. Hace un año firmó un acuerdo con las fuerzas, con los Estados Unidos, con las Fuerzas Armadas estadounidenses, que se instalaron en el Ecuador. Oficialmente actúa el FBI, la DEA, las Fuerzas Armadas estadounidenses, la CIA. Es oficial. Tienen un convenio, lo que es inconstitucional. El ministro de Defensa dijo, Galápagos son un portaaviones natural y entrega las Islas Galápagos a los Estados Unidos. O sea, es muy grave. El nivel de biodiversidad que tienen No, esas y no islas. Solo eso, es el territorio y soberanía ecuatoriana. Exactamente. ¿Cómo puede ser que un presidente entregue su territorio a disposición de un ejército extranjero? Por Dios, ¿qué estamos hablando? Entonces, todo eso ha hecho Lenín Moreno con la justificativa creada por los medios de comunicación. Entonces, la idea era tocar el corazón de las personas a decir, mire, estamos en un desastre, entonces la única opción es esta. Es difícil tomar ese remedio, no es sabroso, ese jarabe, pero te va a mejorar. Pero la gente no come cuento. El ecuatoriano vivió durante 10 años un proceso de desarrollo que nunca había existido en el país. Por primera vez los indígenas, los afrodescendientes estudiaban en las mejores universidades del mundo gratuitamente. Tenemos generaciones enteras de regiones enteras del país que por primera vez pudieron lograr entrar a una universidad. ¿Por qué eso? Llama la atención, no además, depender del FMI. Eso es clave. Llama la atención cómo este paquete de medidas está directamente enfocado hacia el sector público, en su mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué deja quieto al sector privado? Porque, primero, el sector público, si tú quiebras al sector público, si no das la salud pública gratuita y de calidad, la educación pública gratuita y de calidad, tienes que privatizarlo. ¿Qué ocurría en el Ecuador? Un fenómeno interesantísimo. La clase media comenzó a retirar a sus hijos de las escuelas privadas a inscribirlas en las escuelas públicas. Durante el gobierno de Rafael Correa. Claro, por primera vez en la historia. Es más, algunas escuelas privadas tuvieron que cerrar las puertas. ¿Por qué la gente comenzó a estudiar en las escuelas públicas? ¿Por qué? Por la calidad, por el acceso, por toda la infraestructura creada, las famosas escuelas del milenio, que son referencia a nivel mundial. Entonces, ¿qué es eso? Le quitas el dinero, obviamente, a los sectores privados. Ahora multiplica eso a lo que ganaba el sector privado, por ejemplo, de la educación superior, también de la medicina, del sistema de salud. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano ahora daba por primera vez al ciudadano el acceso a la salud pública y gratuita, de calidad, la cantidad de hospitales, todo. Otra información importante, que al final de todo esto, el objetivo de esta gente es privatizar. El Ecuador construyó, como te había dicho anteriormente, 11 hidroeléctricas. El Ecuador, que importaba 800 millones de dólares en energía eléctrica al año, ahora es exportador de energía eléctrica por 1.000 millones. ¿Y qué quieren hacer? Quieren privatizarlo.
¿Por qué? Porque saben que es rentable eso. Entonces, en vez de que la rentabilidad se transforme en una mejor calidad de servicio al ciudadano, barata, que ya está descontada en sus impuestos, no, lo que ellos quieren hacer es que alguien se quede con la utilidad de eso. Y esos son los mismos grupos empresariales, los banqueros, que en este momento reciben dentro de este paquete del FMI un perdonazo de 4.5 mil millones de dólares. Lenín Moreno... O sea que en la medida que se arrecia el paquetazo, hay un perdonazo. No, explícanos mejor eso. Mira, es tan ridículo lo que dice el Lenín Moreno, que él dice que retira el subsidio a los combustibles porque necesita ingresos. El Estado está gastando mucho en subsidio. Son 1.3 mil millones de dólares en subsidio. Y le da un perdonazo de 4.5 mil millones de dólares. ¿A dónde está la matemática? No tiene sentido. O sea, es claro, los medios de comunicación no lo dicen. Son más de 2.000 medios de comunicación privados en el Ecuador que constantemente dicen que el gobierno está haciendo lo correcto. Obviamente esos medios de comunicación son de la banca ecuatoriana, son de las élites ecuatorianas que son las que van a ganar dinero y son las que están siendo perdonadas por esos 4.5 mil millones de dólares. Lenín Moreno va a reducir los impuestos, el impuesto a la renta. La gran parte de la población ecuatoriana es exenta al impuesto a la renta porque no están en esa cuota. ¿Quiénes son los beneficiados? Los que deberían pagar más impuestos. Por ejemplo, otra cosa que es un suicidio en el Ecuador. El Ecuador, que tiene una economía dolarizada, depende de la entrada de dólares al país. Entonces debes crear mecanismos que impidan la salida del dólar del país. ¿Por qué no se logró durante el gobierno de Rafael Correa el rescate de la soberanía financiera? Eso, a ver, son cositas, solo finalizando la idea anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Si sale mucho dólar y entra menos dólar, el Ecuador puede quebrar. Entonces existen mecanismos como el impuesto sobre la salida de divisas, aranceles que se ponen a importación de productos como celulares o bebidas alcohólicas que no necesariamente son para el día a día de la ciudadanía, principalmente el tema de bebidas alcohólicas o chocolates, cosas de ese tipo, de alta gama. Exacto. Entonces se ponen los impuestos sobre los aranceles sobre eso y también la importación. Entonces cada vez que tú importas sale el dinero del país, se cobraba esa salida del dinero para que se quedara primero impedir que saliera tanto dinero y segundo, para que parte de eso se quedara en el Ecuador. Lenín Moreno acabó con todo eso. Entonces, él está amenazando la dolarización en el país y no solo eso, está acabando con una fuente de financiamiento de ¿qué? De los hospitales, de la misma policía, de los servicios públicos prestados en el país. Entonces, ahora, cuando me dices que está amenazando la dolarización en el país, ¿qué puedo interpretar yo? ¿Que está amenazando con que termine la dolarización en el país o con que se enraice la dolarización en el país? No, que termine, que termine. Es muy delicado lo que está ocurriendo, porque si sale tanto dinero del país, al lugar de entrar, el país va a quebrar. ¿Por qué? Porque el Ecuador no tiene capacidad de emisión de moneda. O sea, yo no puedo imprimir dólares. Yo dependo del dólar que venga de afuera. Entonces, necesito que una balanza comercial favorezca la entrada más de dólares que la salida. Y si Lenín Moreno continúa implementando mecanismos para que salga el dinero, porque él habla hasta el tema de la libertad del ecuatoriano de poder mandar el dinero hacia afuera. Claro, es que los beneficiados por esos 4.5 mil millones de perdonazos son los que tienen los dineros en paraísos fiscales para justamente no pagar impuestos. Dinero de corrupción, como es el caso ya denunciado anteriormente de INA Papers. Ahí la familia Moreno tenían una empresa en paraíso fiscal y con 18 millones de dólares recibidos allá. Entonces, la situación es muy transparente y la gente no comió cuenta. Por eso la gente está en la calle. Ahora bien, va mucho más allá de los correístas. ¿Por qué no se logró la soberanía monetaria? Porque es muy complejo salir de la dolarización. El Ecuador está en vías de desarrollo. El Ecuador era un país, cuando llega el presidente Correa, que no existían ni siquiera carreteras para poder viajar de una ciudad a otra. Era un país que gran parte de la población siquiera tenía cédula de identidad. No existía hospitales, escuelas, no había la menor condición, y los índices de desarrollo lo indican, la menor condición de vida de la población, la gran mayoría de la población, una pobreza extrema terrible. Entonces, ¿cómo de ahí saltar a no tener más dólar? Claro, es un proceso que se construye y el Ecuador creó los mecanismos dentro de la Revolución Ciudadana de manejo económico, de infraestructura para transformar al Ecuador en un país que tuviera una mínima capacidad de competencia a nivel internacional para llegar a lo que la Revolución Ciudadana indicaba, que era transformar al país de la matriz de producción para una matriz de conocimiento. En vez de vivir de la extracción del petróleo, no, nosotros queremos vivir de la capacidad del ecuatoriano de desarrollar científicamente al país. De su talento. Por eso es del talento humano. Por eso se construyó Yachay, que es la ciudad del conocimiento. Es una ciudad universitaria que tenía como objetivo que llegaran las grandes incubadoras a nivel mundial para desarrollar esta tecnología. Universidades que explotaban, que era la Universidad de la Amazonía, que explotaba el conocimiento
conocimiento ancestral y también la tecnología que se podría generar a partir de la biodiversidad ecuatoriana, que es uno de los países más biodiversos del mundo. Pero todo eso se acabó dentro del gobierno de Lenín Moreno para decir que el país está quebrado, entonces nosotros necesitamos el FMI. Porque obviamente en esas universidades es que nacen los procesos de soberanía, es ahí donde se desarrolla la tecnología, es ahí donde los pueblos tienen capacidad de no depender más de la creatividad, del conocimiento de otros países, que son los que te controlan el oxígeno, volviendo al comienzo, ¿no? Son los que te dan el préstamo o te permiten que tú compres o no esa tecnología y te dominen todo el tiempo. Y ese es el gran proceso que está enfrentando el Ecuador. Amaury, no quiero despedir, ya me están dando prácticamente el cero en el programa, pero digamos que en contados 30 segundos quiero preguntarte, ¿consideras que esta situación que se está dando en el Ecuador actualmente pudiera servir, digamos, de caldo de cultivo para una reconfiguración de las fuerzas progresistas en aras de que avancen, ¿no?, en un futuro próximo en el Ecuador? Parte de la ciudadanía que en un determinado momento no votaba por el presidente Correa o no optó por Lenín Moreno, inclusive gente de la oposición, es público y notorio, lo dice. Nosotros estábamos mucho mejor con Rafael Correa. Eso quiere decir que las fuerzas progresistas comienzan a dialogar con ciertos sectores de la ciudadanía, que no necesariamente son los sectores políticos, ojo, no estamos hablando con los partidos de centro-derecha, estamos hablando del ciudadano, el de a pie, y comienza a ver de vuelta al progresismo, a la revolución ciudadana, como una vía de desarrollo que incluía a todos, porque inclusive dentro de la revolución ciudadana los ricos nunca ganaron tanto dinero como antes habían ganado. Lo que no querían era pagar impuestos y lo que querían era poner el presidente y sus ministros, y eso no ocurría dentro de la revolución. Querían gobernar. Y no lo hicieron. Amaury, un millón de gracias por también haberte acercado a los estudios de Telesur y habernos dado esta radiografía más profunda del Ecuador.